Las 9:03 de la mañana, tiempo para la entrevista, y hoy hemos invitado al consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, Noel Danjou. Egunon. Egunon, Eider. Que viene con el anteproyecto con el proyecto de presupuestos debajo del brazo, sí, también en el portátil, viene con todos los datos, porque claro, hay que tener las partidas delante para ir explicándolo. Acaban de aprobarlo, seguro que usted se lo conoce bien. Aumentan las partidas destinadas a vivienda y a seguridad, pero así a grosso modo podemos decir que se sigue apostando, la mitad del presupuesto va destinado a salud y educación, ¿verdad? Correcto. Sí, nos conocemos, por supuesto, el proyecto pues muy bien, ¿no? Efectivamente, nosotros el foco pues lo ponemos, o el objetivo que estamos persiguiendo con estos presupuestos, pues es triple, ¿no? Uno de ellos es seguir fortaleciendo los servicios públicos, de ahí que sanidad y educación pues tengan un peso importante y efectivamente se lleven el 53% del presupuesto total. Y otro de los focos importantes, el segundo, sería pues poner precisamente el foco en los problemas reales de la ciudadanía. Eso nos ha parecido que correspondía, de ahí que vivienda y seguridad también sean los departamentos que más crecen en el presupuesto. Y como tercer objetivo, pues algo en lo que venimos trabajando desde el inicio de la legislatura, ¿no? Preparar a este país para el futuro, hacer las inversiones necesarias para prepararnos al futuro. Aumentan efectivamente las partidas destinadas a vivienda y a seguridad, que coinciden con las preocupaciones que la ciudadanía expresan como prioritarias en todas las encuestas. Pero vamos por partes. En vivienda, ¿cuánto sube y para qué? Bueno, en vivienda la subida es de un 6,8%. Si vemos el presupuesto inicial del año pasado, del 2025, perdón, respecto al presupuesto que hemos presentado, la subida estamos hablando de un 6,8%, a lo cual a lo que hay que añadirle otros 20 millones adicionales como una primera partida para el Fondo Social de Vivienda, ¿no? ¿Para qué? Pues evidentemente el problema de la vivienda es una de las principales preocupaciones que existen y desde luego lo estamos abordando desde distintos aspectos, ¿no? Incluso, bueno, pues al Parlamento se ha llevado unas modificaciones legislativas, pero también el Sailburu Itxaso pues está presentando un presupuesto pues para incrementar el número de viviendas que se van a construir, también para las ayudas de Bizilagun, todas las ayudas un poquito en torno a la vivienda, ¿no? Claro, algunas lecturas que se hacen esta mañana en la prensa, y estoy viendo en Gara, por ejemplo, que apuntan que en realidad Vivienda iniciará 2026 con 14 millones de euros menos que los que tiene hoy. ¿Cómo se explica? Bueno, se explica porque no estamos comparando manzanas con manzanas, no estamos comparando manzanas con peras. Si cogemos el presupuesto inicial del año pasado y lo comparamos con el presupuesto inicial del año pasado, perdón, del 2025, lo comparamos con lo que estamos presentando para el año que viene, estamos comparando cosas homogéneas. Y ahí es donde se produce un crecimiento. Y ahí es lo que hay que comparar, ¿vale? A partir de ahí, los presupuestos nacen de una manera determinada y en función de cómo evoluciona el año, pues se van produciendo circunstancias, a veces porque ciertas inversiones se retrasan o se adelantan, en las cuales suele haber una serie de modificaciones. Y bueno, pues se ha utilizado un dato determinado para comparar, insisto, peras con manzanas. Pero es que además hay 20 millones, como decía, adicionales que vienen de la Alianza Financiera Vasca, que estamos poniendo como primera partida para impulsar también el tema de la vivienda. Entonces, yo creo, también es mencionable otro hecho importante, que creo que es bastante importante para ver el esfuerzo que está haciendo este gobierno en vivienda, es que nosotros tenemos en una parte los recursos propios que nos vienen de las diputaciones y los recursos propios pues que vienen de Euskadi. Pero hay una serie de recursos que vienen de Europa, como son los MRR o los fondos Next, etcétera. Y esos bajan este año en vivienda, lo que viene de fuera, lo que viene de Europa en este caso, pues bajan de 120 millones que estaban en el presupuesto 2025, bajan 69 millones en torno a 60 millones de euros. Entonces esos los estamos cubriendo también. También aumenta la partida destinada a seguridad. Buena parte destinada al aumento de sueldos de ertzainas. Entiendo que tendrá que ver con el acuerdo que puso paz a años de conflicto laboral en el departamento.
Sí, sí. Una de las partidas efectivamente están destinadas a los propios ertzainas, ¿no? Además, hay, como saben, pues hay un objetivo de llegar a los 5.000, a los 8.000 ertzainas, pero hay partidas adicionales también, ¿no? Como la ciberseguridad o como la apuesta por el parque móvil de la Ertzaintza. Bueno, eso entiendo que la semana que viene el consejero Zupiria pues lo explicará perfectamente en el Parlamento. Claro, porque a partir de aquí cada consejero y consejera explicará el detalle de las cuentas de su área y a partir de ahí se iniciará la negociación presupuestaria, que realmente no necesitan, pero se dicen abiertos a incorporar propuestas, enmiendas. Así es. Este gobierno, como siempre ha sido desde el inicio, desde luego una de nuestras voluntades es la de escuchar y de intentar llegar a alcanzar acuerdos, ¿no? Tenemos la mano tendida para eso. La actitud también pedimos por la otra parte que sea en ese sentido y por nuestra parte cuanto más apoyo, más allá de los dos partidos que sustentan este gobierno, cuanto más apoyo tengan los presupuestos, pues creo que estamos haciendo pues mejor al país para recoger esas sensibilidades. Los grupos están ya estudiando ese proyecto. Bueno, desde EH Bildu ha hecho una primera valoración a través de un tuit de Pello Chandiano que valora que no se ha recogido ninguna de las propuestas que habían realizado. Bueno, yo creo que para que haya esa confianza que tiene que haber o ese ambiente de confianza al cual solemos aludir o incluso en este caso pues Bildu hace alusión, pues lo que tenemos que bajar un poco el tono. Pues bueno, nos sentaremos con cada uno de ellos. Yo creo que en esas conversaciones que tendremos en las negociaciones creo que llegaremos a entendernos y más allá de eso, cualquier comentario que podamos hacer, pues yo creo que lo estamos un poco alimentando. Creo que no es productivo alimentar un poquitín estas cosas. Este año también insisten en negociar conjuntamente los presupuestos del Gobierno vasco con los de las 3 diputaciones. No sé si se puede contemplar esa opción. Bueno, yo soy consciente de dónde estamos, ¿no? Estamos hablando del Gobierno vasco, estamos hablando de una institución, entonces yo creo que aquí pues también pues no nos corresponde, a mí nos corresponde pues hablar de los presupuestos del Gobierno vasco. Volviendo a los presupuestos del Gobierno vasco, se aumenta el endeudamiento en un 80%. Claro, disparar la deuda puede sonar preocupante. Bueno, la verdad es que la terminología que se utiliza a veces, efectivamente, pues lleva a ciertas reacciones. A mí me sorprende, la verdad es que las terminologías, ¿no? Es cierto que en algunos medios se está poniendo un poco el acento en eso. Bueno, yo lo que tengo que decir es que la deuda, pasamos porque no hagamos trampas aquí también. O sea, una cosa es si comparamos cuánto tenemos que endeudarnos el año 2026 respecto a 2025. Estamos comparando un año 2026 donde estamos metiendo casi 1 millón de euros, casi 1.000 millones, 935 millones adicionales. Pues entonces es lógico que salgan esas cifras. El año pasado, este año 2025, el endeudamiento, o sea, lo que hay que renovar de deuda, son 1.285 millones. Que el año 2026 vaya a ser 2.324 millones, insisto, primero vamos a quitarle la parte que son para invertir en este país en inversiones productivas y a largo plazo, ¿vale? Y a partir de ahí, yo creo que lo relevante aquí es cuánta deuda tiene Euskadi, Euskadi a principios de año o el año pasado, y decíamos que íbamos a acabar el 2025 en 11,44% de deuda sobre PIB. ¿Y cuánto vamos a acabar en el 2026? Y estamos contemplando acabar en el 11,92. Estamos hablando de 0,44 puntos de endeudamiento, deuda total sobre el PIB. Lo cual, bueno, pues de ahí sacar conclusiones de que es disparado, pues cuando la media del Estado está por encima del 20, en el 21%, o cuando somos la segunda comunidad detrás de Navarra en endeudamiento, pues bueno, me sorprende un poquitín. Bueno, pues en parte por la capacidad de endeudamiento, pero sobre todo por la subida de la recaudación, cuentan con presupuestos de récord, presupuestos expansivos, que previsiblemente además seguirán creciendo. La recaudación así se apunta en las últimas previsiones que actualizaron el Consejo Vasco de Finanzas. Es una señal de un buen momento. Bueno, es señal de reflejo de lo que está pasando en la economía, ¿no? En la economía real. Gran parte de la evolución, de la buena evolución, se debe al consumo, se debe al IVA. El IVA es un muy buen indicador de lo que es el consumo.
Y ahí la evolución está siendo positiva, al igual que en el IRPF, ¿no? Mientras estemos generando empleo, mientras se genere empleo neto, evidentemente todas las empresas están vivas y esto lo importante es el neto. Este año se van a generar empleos. El año que viene prevemos 11.000 empleos. Pues lo natural es que la evolución sea positiva en la recaudación. Ujú. Claro, aumenta el consumo, el gasto de la ciudadanía. No sé si se observa también una tendencia a ahorrar menos, a dejar de ahorrar. Bueno, las tasas de ahorro, especialmente el COVID, pues fue un punto que supuso un escalón en las tasas de ahorro de las familias y de los hogares, ¿no? Todavía sigue estando en tasas muy elevadas. De hecho, históricamente, insisto, a diferencia de las tasas de endeudamiento de los sectores públicos, de las naciones, de los países, de las administraciones, donde las tasas sí son más elevadas. Sin embargo, el endeudamiento privado, las tasas de ahorro privado, el endeudamiento privado sigue en niveles muy bajos, ¿no? Y bueno, pues todavía hay ahorro y no es algo que preocupe. Lo dicen así los economistas. ¿Y preocupa el hecho de que el impuesto de sociedades cayera al cierre del año un 14%? Claro, esto no es un buen síntoma de lo que está ocurriendo con las empresas. Bueno, los dos principales, o sea, es verdad que el impuesto de sociedades es algo menos estable, más volátil, y en este caso pues había una serie de particularidades que hacían concretas de algunas empresas, pues que hacían que el impuesto de sociedades se redujese, ¿no? Bueno, es un indicador más, no está dentro de la normalidad, insisto, es algo bastante más volátil que lo que pueden ser el IRPF. Y bueno, en principio no es algo que insisto, es un indicador más de lo que es la evolución de la economía y la evolución de las empresas. Y evidentemente, pues hay empresas más afectadas y otras menos, y no todas contribuyen lo mismo en el impuesto de sociedades, ¿no? No es algo que nos preocupe especialmente. ¿No refleja una reducción en las ganancias de las empresas? Refleja una reducción en los beneficios contables de las empresas, que están sujetos a muchísimas cosas. Desde luego la contabilidad está sujeta a factores varios, a créditos fiscales que pueda haber, amortizaciones, etcétera. Es contabilidad. Hay otra serie de variables que se miden para valorar y medir la evolución de las empresas, ¿no? En esa evolución, ¿qué sectores diría que están ahora mismo tirando de la economía vasca y cuáles andan más flojos? Bueno, yo creo que lo que tenemos clarísimo son los sectores que más afectados han visto, ¿no? Y sobre todo a raíz del tema de los aranceles, ¿no? Desde luego, estos sectores como el de la industria, de todo lo que es en torno a la automoción, todo lo que va en torno a la siderurgia, la máquina de herramienta, aquellos sectores donde han entrado los aranceles, pues son los que a priori les cambia un poco las reglas de juego. También hay que decir que poco a poco se están estableciendo esas reglas de juego y eso favorece tener cierta visibilidad para poder tomar decisiones de inversión desde un punto de vista empresarial. Y aquellos sectores que evolucionan positivo pues son los que van ligados al consumo, ¿no? Los que van ligados a servicios y al consumo. Pero hay de todo. Luego dentro de cada sector hay pequeños subsectores que desde luego están en auge y hay empresas concretas que tenemos grandes campeones ocultos en Euskadi de empresas que la verdad es que no se escucha mucho de ellas, pero que lo están haciendo muy bien. Hay otras grandes empresas conocidas por ser las grandes aportadoras a la recaudación. Estoy pensando en Iberdrola, en Petronor. Ayer mismo conocimos los resultados de Iberdrola, que gana un 17% más hasta septiembre. Esto es una buena noticia para las arcas de Vizcaya, ¿no? Bueno, siempre es una buena noticia, por supuesto que sí, ¿no? Pero bueno, nuestro objetivo como gobierno no es la recaudación, ni muchísimo menos, ¿no? Tenemos claro el foco dónde está y el foco es los presupuestos tienen una utilidad, no son solo números. Entonces yo creo que más allá de que son buenas noticias, evidentemente lo importante es que aquí haya proyectos, que se genere empleo, que tengamos industrias que vayan a ser ganadoras, que tengamos industrias y empresas que a nivel europeo y a nivel internacional pues podamos crecer también, ¿no? Porque dentro de los planes que tenemos y en el plan Euskadi Eraldatuz también, pues una parte importante es esta, no solo es conseguir el arraigo, sino que también tenemos que conseguir transformar y prepararnos, y esa transformación de las empresas pasa por internacionalizar, pasa por descarbonar
descarbonizarse, pasa por digitalizarse, y bueno, pues en eso estamos. Lo que se refiere al arraigo precisamente en Guipúzcoa, estoy pensando en Uvesco, la compañía que conforman los supermercados BM y Superamara. ¿Tiene constancia de que hay un grupo de inversores vascos que se está liando para adquirir Uvesco? Bueno, eso ha salido en los medios y efectivamente somos conocedores, estamos informados de esta serie de movimientos y en el caso concreto de Uvesco, ¿no? Yo creo que una empresa que hablamos de miles de trabajadores, que está ubicada en Euskadi, pues donde hay un fondo de inversión, no olvidemos que el año pasado ya vivimos esto también, donde hay un fondo de inversión que ya está dando señales de salir, fondo de inversión internacional, pues que hay una serie de grupos de empresas o de agentes de aquí, de Euskadi, que quieran mantener ese arraigo, esos centros de decisión aquí, es una buena noticia. Yo creo que lo vemos así, pues prácticamente todos los sensibilidades y grupos parlamentarios incluso. Ahora mismo los grandes fondos de inversión internacionales, ¿son una amenaza para el arraigo de las empresas vascas? Bueno, los grandes fondos internacionales de capital riesgo sí son una amenaza. Sí son una amenaza ahora y hace unos años y probablemente sean a futuro, ¿no? Cuando tú tienes fondos que lo que están buscando es entrar y salir a los 5 o 7 años, pues, y que no son de aquí, pues probablemente pues nosotros, de hecho, lo que estamos haciendo es trabajar para que haya otra serie de inversores más pacientes, más a largo plazo y más con vocación de permanencia de las empresas allí donde son, en este caso Euskadi. Un ejemplo claro es la operación Talgo, de la que tenemos que hablar inevitablemente, porque además se espera que antes de que termine esta semana, antes de que termine el mes, se pueda ya confirmar y concretar. Y recientemente, claro, hemos conocido la imputación, la investigación de la Audiencia Nacional sobre el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, con quien ya sé que mantienen una buena relación. ¿Qué les ha trasladado tras su imputación? ¿Han hablado? Nosotros aquí, esto creo que, bueno, para empezar es un tema delicado hablar de Talgo. Nosotros separamos la operación Talgo de lo que es el propio proceso judicial que afecta al señor Jainaga y a otros directivos de Clerville en este caso, ¿no? Desde luego lo que tenemos claro nosotros es que Talgo es una empresa estratégica, es una empresa donde detrás hay muchísimas familias, es una empresa industrial, es una empresa que encaja perfectamente, una empresa tractora, una empresa con, no olvidemos, un paquete de pedidos terribles para poder atender, quiero decir, terriblemente positivos. O sea, la verdad es que su cartera de pedidos es muy positivo. Y aquí nuestra prioridad como gobierno ha sido, es y será que haya un consorcio vasco y que ese consorcio vasco sea capaz de cerrar o de permitir que haya un plan industrial viable para Talgo, ¿vale? Eso es una parte que creo que es importante, ¿eh? Nosotros llevamos tiempo en esto trabajando y la convicción es esa y eso es lo mejor para Euskadi sin duda alguna. Ahora bien, evidentemente hay otro plano, que es este que se ha abierto, que nosotros tuvimos conocimiento pues el viernes pasado, cuando se subió a través de los medios, y aquí yo creo que tenemos que ser muy cautelosos, tenemos que ser muy prudentes, entre otras cosas, porque en primer lugar, de momento, hay que respetar la presunción de inocencia de estas personas investigadas, y en segundo lugar porque, hombre, entiendo que le corresponde, hay que ser prudente porque ni siquiera de momento hemos escuchado o defenderse, que sabemos que se están preparando para su defensa en la Audiencia Nacional. Y bueno, una vez yo veo que parece que hay juicios previos o paralelos y desde luego no podemos tener eso, desde luego hay que ser muy cauteloso con esto. ¿Él cómo se encuentra? ¿Cómo le ven? Insisto, yo creo que aquí tenemos que ser muy cautelosos, tienen que entender que hay un proceso judicial, esto es un tema serio, está en la Audiencia Nacional. Vamos a ver las informaciones que aporta y las defensas que hace, y creo que hay que respetarlo. Yo entiendo que haya cierto interés en torno a esto y como institución y como gobierno nos corresponde pues ser cautelosos. Y dentro de los agentes que conforman el consorcio vasco hay nerviosismo por este asunto.
Nosotros, y vuelvo a insistirle, o sea, nosotros yo creo que tenemos claro qué es lo que queremos. En el consorcio, las personas, las entidades que estamos en el mismo, sabemos que es algo estratégico para Euskadi. Nos estamos jugando mucho con Talgo y, bueno, y vamos a seguir para adelante con esta operación. ¿Y han dado luz verde a la financiación? Y entenderá que son temas ya un poco que creo que hay que mantener dentro de la discreción. Insistimos que vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando con eso y esperemos tener buenas noticias en un futuro. Un futuro cercano, entiendo, porque se mantiene el plazo de cierre de mes. Estamos trabajando en ello, llevamos mucho tiempo trabajando en ello, van surgiendo acontecimientos, pero confiamos, insisto, no voy a dar plazos, no me parece prudente dar plazos, en seguir avanzando y bueno, estamos convencidos en que todos estamos en esa línea. Le preguntaba por la financiación porque se ha publicado que BBK y Vital ya habrían dado luz verde a la parte que les corresponde. Creo que he dejado claro nuestra posición. Bueno, otra cosa es la parte que aporta la SEPI, ¿no? Si el gobierno español puede poner pegas, en este caso por la imputación de Jainaga, ¿cree que puede estar en cuestión esa vertiente que condicionaría el futuro de la empresa? Creo que estamos hablando de hipótesis, estamos hablando de especulaciones. Creo que procede insistir y subrayar en la presunción de inocencia. Creo que tenemos una posición clara de que estamos trabajando para el país, que es una empresa estratégica y, por tanto, entrar en el mundo de las hipótesis y de las especulaciones creo que no aporta nada. Además, insisten mucho en desligar la operación Talgo de la investigación abierta por la Audiencia Nacional. Claro, cuando, hablando de CAF, pedían diferenciar entre alguien que fabrica trenes o armas, no se imaginaría en un caso como el de Sidenor. Insisto, presunción de inocencia. Presunción de inocencia. Y creo que estamos, bueno, pues yo creo que nos corresponde, evidentemente a las instituciones, nos corresponde ser muy prudentes y creo que por el bien del país también pues hay a veces se alimentan cuestiones que bueno, que no hacen nada más que generar noticias y nosotros desde luego la idea la tenemos clara. Sabemos lo que queremos hacer con Talgo, sabemos que Talgo queremos y seguimos adelante, eso es importante. Creemos que es una prioridad estratégica para Euskadi pues avanzar con el proyecto de Talgo. Le quería preguntar también sobre el BBVA, la OPA fallida. ¿Qué relación esperan tener a partir de ahora, pues una vez ya se ha finalizado ese capítulo de la OPA sobre el Sabadell con el BBVA? Con el BBVA hay una buena relación, yo creo que lo hemos manifestado públicamente. Con el BBVA lo que esperamos es que está dentro de la Alianza Financiera Vasca que firmamos el 3 de marzo y lo que esperamos y lo que deseamos es bueno, pues que al fin y al cabo haya más impacto en Euskadi, bien sea vía financiación, bien sea otras vías para las empresas, para los particulares, para las familias, que necesitamos del apoyo de todas las entidades financieras y, por tanto, pues con total normalidad. Han comenzado a interesarse, por cierto, las empresas vascas por las diferentes herramientas que han presentado dentro de esa alianza financiera. Sí, sin duda. Tenemos mucho interés y además aquí por las dos vertientes, ¿no? Por la parte de las que van a ser beneficiarios, digamos, de las financiaciones que vamos a poder dar dentro del plan de inversiones. Por supuesto que sí. Además estamos viendo que hay proyectos, hay ganas, hay empresarios que quieren trabajar por este país, proyectos de crecimiento, proyectos de nuevos sectores tractores, en fin, y también por la parte de financiación de los agentes financieros, que creo que lo estamos viendo día tras día, pues como el nivel de movilización de recursos o desde luego de capacidades financieras pues cada día es mayor. Por cierto, usted que conoce bien el presupuesto, las implicaciones que tiene, ¿se puede gobernar sin aprobar ni un presupuesto en toda la legislatura? Ya sé que no es su caso, pero... La verdad es que nosotros tenemos la gran suerte de que tenemos estabilidad política, tenemos unos presupuestos además que nos van a dar estabilidad también en lo económico, nos van a dar solidez. Es una situación en la cual no estoy, entonces no quisiera valorar. Pues Noel Danyu, consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, nuestro invitado esta mañana. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuei. Las 9:27.